pido que tu empresa se vaya de mi país y así será de igual a igual, y así será de igual a igual. En este sábado 23 de junio del 2017, con este calorcito 24 me dicen acá. Yo vengo con un día de retraso, evidentemente. Muy bien, 24 de junio entonces, el programa 342 de El Defensor del Pueblo, que estamos desde el 2009 realizando esta audición para todos los vecinos y vecinas de Morón y también para todo el mundo a través de nuestra página, de la página web de la radio, www.comunicacionsocial.org.ar, o si no por la 93.9 del dial. Agradecemos a Flor Citelli, que como siempre y cada sábado está en los controles técnicos. Hoy, como cada sábado está Enrique Pochat presentando este programa, hoy lo tenemos estudiando en la facultad, así que le mandamos un saludo y le agradecemos su tenacidad para seguir estudiando. Con invitados como cada sábado y como siempre la palabra del Defensor del Pueblo, Abraham Leonardo Gac. Muy bien, buen día vecinos, vecinas. Esta semana nos hemos enterado, si tomó estado público, una operación financiera del actual gobierno por la cual que contraía una deuda al plazo fuera de lo común, por lo menos parecería fuera de lo común, de 100 años. Y ese préstamo, al cual otros países también han recurrido, no es un invento argentino, pero lo han recurrido en otras condiciones. Nosotros vamos a pagar prácticamente el 8% de interés anual, cuando hay países que contrataron al 2%, al 3% anual. Cifra, obviamente, que en 100 años se darán cuenta ustedes qué diferencia significa. Pero no solamente eso, porque como siempre ocurre, los préstamos se toman a un valor nominal, pero no siempre se paga, se compra, entregando el bono a su valor nominal. Generalmente es lo que se llama a la baja. Con lo cual seguramente, en este caso ha ocurrido lo mismo, y seguramente vamos a terminar pagando una cantidad bastante superior a la que nosotros hemos adquirido esa deuda. Ya no hablo de que no sabemos para qué se va a usar, porque uno presume que si toma una deuda a 100 años, la idea es invertir de tal manera que genere un ingreso, un retorno, que permita pagar las tasas de interés por 100 años. No es una operación de poco tiempo. Tengan en cuenta que más o menos en 13, 14 años se pagó la deuda y quedan 80 años de seguir pagando intereses por esa deuda. Y esto nos remonta, mejor dicho, a la primera deuda que tomó la Argentina en el exterior, el famoso préstamo a la Baring Brothers. Ese préstamo que se hizo por gestión de Rivadavia, él era en ese momento alto funcionario del gobierno de la provincia, luego fue gobernador, luego presidente. Esa deuda se tomó en condiciones muy particulares. Y eso marca un poco dos cosas. Una es las condiciones leoninas con que se toman estos préstamos. El préstamo del millón de libras esterlinas, yo no quiero ni pensar qué significa el millón de libras esterlinas llevadas a hoy, casi 200 años después, ¿no? Pero de todos modos, es importante señalarlo. De ese crédito se tomó al 6% anual de interés, se descontó de comisión al consorcio que logró el dinero para
suscribir la deuda, $120.000, libras, perdóneme, más intereses y servicios. Y lo que le quedó en definitiva a la Argentina, del 1.000.000 de libras, 560.000 libras. Esas 560.000 libras tampoco las tuvo, porque el argumento era que era sumamente riesgoso trasladar ese dinero de Inglaterra a Buenos Aires, de Londres a Buenos Aires. Por lo tanto, los bancos que prestaron se convirtieron en tomar ese préstamo. Pero mire qué casualidad. Nosotros tomamos ese préstamo y pagamos el 6%. Y los bancos que se quedaron con los 560.000 libras, que fueron después, entregando en partidas muy pequeñas, pagaba el 3% anual. Con lo cual, perdíamos ya en eso solamente un 3% anual. Ese crédito fue liquidado en 1947, 124 años después de haber sido contraído. Y ese préstamo fue liquidado era en ese entonces el general Perón el presidente, que de esa manera liquidó totalmente, y un 9 de julio anunció la independencia económica de la Argentina, porque nos habíamos liberado de toda deuda externa. Pero hemos reincidido los argentinos, no aprendimos la lección y seguimos. Y llegamos, por ejemplo, y ustedes se van a dar cuenta, que en el año 55-56 contrajimos una deuda con varios países, que se constituyó en el Club de París, y ustedes saben que el año pasado se estuvo negociando el pago, desde 1856. 1956. Entonces, realmente, esta historia de la deuda externa va, de alguna manera, marcando la política argentina, el futuro de la Argentina. Porque estos acreedores, y en ese sentido Inglaterra en aquel entonces, con el préstamo Baring, lo consideraba como muy positivo, porque era una forma de condicionar y apropiarse, echando a España, que en ese momento tenía la soberanía sobre estas tierras. Entonces, claramente, estas deudas nos condicionan en nuestra política y nos alejan del sueño que alguna vez tuvimos, que es el de la independencia económica real. Y eso, de alguna manera, qué casualidad. Los dirigentes de las causas populares son los que disminuyeron esa deuda. Perón, en este caso, cuando yo le señalé la cancelación de esa deuda, o el caso del doctor Kirchner, que también como presidente redujo, no solamente redujo la deuda, no solamente logró una quita significativa en la deuda, sino que además gran parte de esa deuda se transformó en pesos. Es decir, ya no era deuda externa, sino deuda interna, que tiene otras características correspondientes. De modo que estamos frente a un panorama que realmente nos debería preocupar. Si a esta situación, si a este préstamo de 1 millón, que es y por una cifra que no es tan tremenda con respecto a la deuda, este gobierno emitió casi 100.000 millones de dólares. Volvimos nuevamente a tener una dependencia de tipo económico, político y social notable, y ya están golpeando a la puerta los Fondos Monetarios Internacionales, el Banco Mundial y la OMC, todos los organismos internacionales relamiéndose, porque ahora van a volver a colocar a la Argentina bajo las condiciones que ya este gobierno, por ideología, está cumpliendo. Porque de alguna manera toda esta reducción
de las condiciones de previsibilidad hacia la población, ya sea por edad, ya sea por condición social, ya sea por derecho legal, todo eso está siendo hecho trizas. Y esto realmente es también muy preocupante. Yo creo que la Argentina entra en un periodo realmente complejo y uno debería preguntarse, yo como vecino o vecina de Morón, ¿en qué me afecta? Yo tengo mi ingreso, señores, estar convencidos. Nosotros no vamos a estar nunca bien, aunque estemos muy bien independientemente, mientras los demás no estén bien. Vamos a tener muchas más problemas de seguridad, vamos a tener mucho más problemas de injusticia y sobre todo yo creo que vamos a tener un peso grande sobre el cambio de sentido moral, porque nos vamos a volver insensibles ante el dolor ajeno. Muy bien, enseguida regresamos con el programa del Defensor del Pueblo. La Defensoría del Pueblo de Morón es un organismo público y autónomo. Tiene como misión defender, proteger y promocionar los derechos e intereses legítimos, individuales y colectivos de los habitantes de Morón. La Defensoría queda en Bartolomé Mitre 877. Atiende de lunes a viernes de 8:30 a 15 y podés llamar al 0800-666-0957 o enviar un email a defensoría.consultas@moron.gov.ar. También seguinos en Twitter, @Defensoría Morón. Y regresamos al programa del Defensor del Pueblo. Como siempre estamos con invitados, con gente relevante, con organizaciones sociales, con referentes del territorio y también de todo el país. Y hoy, como ya anunciamos por nuestras redes sociales, estamos con Alberto Saba, que es coordinador del Frente de Artistas del Borda, es vecino de acá de la zona oeste también, ya ha venido varias veces a esta radio y bueno, lo convocamos para que nos cuente un poco cómo fue ese recorrido del Frente y qué implicancias tiene para todos los, no solamente los internos, sino para todos nosotros, ¿no? Así que muy buenos días. Bueno, ¿qué tal? Muchas gracias por la invitación, muy contento de estar acá nuevamente. Bueno, el Frente de Artistas del Borda nace en el año 1984. Ya vamos a cumplir 33 años, el 15 de noviembre. Surge dentro de una ola que se llama desmanicomialización. ¿Qué es la desmanicomialización? Es la negación del manicomio, es la negación del hospital psiquiátrico clásico. Está considerado el hospital psiquiátrico clásico como lugares de no salud. Claro. En mi caso, por algunos hospitales psiquiátricos casi son campos de concentración de personas, porque ahí se depositan a las personas con un sufrimiento mental y la calidad de vida es indigna. Se come muy mal, se viste muy mal, hay sobremedicación, hay falta de libertad, hay castigos físicos y psíquicos. Entonces está considerado como casi lugares a veces violatorios de los derechos humanos. La tendencia mundial... Casi es un aporte. Sí, yo gentil, diría ¿no? para ser suave. Pero realmente hay lugares que son, digamos, están en peores condiciones. Yo he recorrido los hospitales de todo el país, porque, bueno, yo además del Frente de Artistas del Borda fundé la Red Argentina de Arte y Salud Mental, que reúne a todos las experiencias artísticas que se llevan a cabo en los hospitales psiquiátricos. Entonces, ante esta realidad, ya en la década del 70 en Italia empieza esta transformación del campo de la salud mental y por primera vez en el mundo se cierra un manicomio. Esto sucedió en la década del 70 con Franco Basaglia en Trieste, al norte de Italia. Yo estuve en Trieste hace 8 o 9 años atrás, vi la experiencia, donde el Estado va cerrando progresivamente el manicomio. Allá tardó 8 años en el cierre del hospital psiquiátrico y garantiza todo lo que tenga que ver con la inserción comunitaria, con inserción social. ¿En qué lo garantiza? Primero, en la vivienda. La vivienda, si la persona internada no tiene una vivienda, el Estado
alquila departamentos o apartamentos o casas en grupo de 2 o 3 personas. Después garantiza el trabajo. Si esa persona ha tenido un trabajo, se lo restituye a su actividad laboral, y si no, se crearon cooperativas de trabajo. Otra cosa que garantiza son las internaciones cortas en los hospitales generales, donde cada hospital general tiene que tener un servicio de salud mental como cualquier otro sufrimiento o cualquier otra patología. Y también garantiza el tratamiento ambulatorio. Eso quiere decir que las personas no solo van hacia donde están los médicos o los profesionales, sino que también los profesionales van hacia donde están las personas con sufrimiento mental. Bueno, esa experiencia que ya se radicó al principio en Italia, y hay algunos lugares en el mundo, incluso acá en Argentina, ya hay 2 provincias que no tienen más manicomio, como son San Luis y Río Negro. Intentó en el año 84 llevarlo acá en el Hospital Borda. En realidad se intentó llevar en 3 lugares, uno es Río Negro, otro Córdoba y otro el Hospital Borda. El único lugar donde se pudo llegar a realizarse esta experiencia fue en Río Negro, en la ciudad, en un pueblo, una localidad que se llama Allen, que tenía un pequeño hospital psiquiátrico de 100 personas. Se cierra ese hospital, se transforma en un hospital general, y todo el sufrimiento mental se atiende en los hospitales generales. Claro. También después en Córdoba se intentó llevar a cabo la experiencia, no funcionó, si bien avanzó, hubo algunos progresos. Fue en la época del gobierno de Alfonsín. A la medida que el gobierno de Alfonsín se deterioraba política y económicamente, no se pudo concretar. Y en el Borda sucedió exactamente lo mismo. En ese intento de cerrar el Hospital Borda, se invita a una cantidad de personas que tengan relación o que tenían relación con la salud mental. No solo en el campo sí, o sea, psicólogos, psiquiatras, enfermeros, sino que también se invitan a personas de 2 disciplinas. Una era el deporte, porque en Italia la experiencia deportiva fue muy rehabilitadora, muy resocializadora, y otra en la parte artística. En la parte artística me invitan a mí. Yo vengo del campo del teatro, del mimo, he trabajado toda mi vida en ese campo. Yo tenía en su momento una escuela de mimo y teatro participativo. Yo estaba haciendo en ese momento una tarea teatral que se llamó teatro participativo, que es un tipo de teatro. Para los que conocen teatro, el teatro está basado en 3 elementos. Uno sería el espacio que nosotros conocemos, la sala teatral. Sí. Hay otras formas teatrales. Otro elemento del teatro convencional sería la representación, o sea, sobre el escenario se ponen en escena una obra de teatro que escribe un dramaturgo, o sea, que es una ficción o creaciones colectivas. Y otro elemento que distingue al teatro convencional es el público, claro, que se le llama espectador, que especta, que mira. El teatro participativo, en vez de trabajar en un teatro, trabaja en lugares reales, en una calle, en un colectivo, en una plaza, en una escuela, en un hospital. Trabaja sobre la realidad, no trabaja sobre una ficción, o sea que no se va a dar un espectáculo en ese lugar, sino que se intenta implicarse con la realidad de ese lugar para poder transformarla, y la gente, en vez de mirar, participa. Bueno, esta experiencia de teatro participativo, que la supervisaba un coordinador psicológico, que era José Grandinetti, a él lo invitan a trabajar en el Borda para ver si podía ayudar en este campo de la desmanicomización, y me dice a mí: vos que tenés experiencia de sacar el teatro a la calle, vení que ahora se pueden sacar los locos a la calle. El año 84 entro, hago un trabajo de campo y veo que hay una cantidad de muchachos. El Hospital Borda es un hospital de hombres. Claro. Hay un servicio pequeño de mujeres, pero acá en Buenos Aires hay 3 hospitales psiquiátricos en esa zona, que está el Moyano, que es de mujeres, el de Borda, que es hombre, y el Infanto Juvenil, que es de chicos y adolescentes. Después hay otro hospital más, que es el Hospital Alvear, es un hospital de internaciones cortas, de tratamiento básicamente ambulatorio. Entonces veo que hay una cantidad de muchachos haciendo arte. ¿Dónde los veían? Que son en el patio tocando la guitarra y cantando, claro, o te vendían las poesías en el pasillo, o los grafitis en las paredes. Quiero aclarar que el arte en los manicomios también, como el propio manicomio, pero siempre se utilizó con un criterio de arte-terapia. A ver, ¿qué sería la arte-terapia básicamente? Es utilizar una herramienta artística para que el profesional pueda actuar en dirección de la cura de esa persona.
pero no hacían arte, o sea que utilizaban ciertos elementos de esa herramienta artística para un posicionamiento más clínico. Acá no, queríamos hacer arte para ver cómo ayudar a la desmanicomialización. Entonces, lo primero que hacemos es convocar a estos muchachos y nos ponemos un nombre, tener una identidad. De ahí salió el nombre Frente de Artistas del Borda. Frente porque queremos ir al frente, enfrentar una realidad para cambiarla. Artista porque queremos ser artistas, no solo loquitos que hacemos cualquier cosa, sino que tuviéramos la actitud y la calidad y la ética de un artista. Y lo del Borda, que fue por ahí un elemento más de discusión, dijeron, no, si vamos a ser famosos, vamos a aparecer en la radio, en la televisión, el día que salgamos del hospital no vamos a tener trabajo porque el Borda es como una especie de sello que te marca, que te estigma. Y entonces dijeron, pero bueno, por aclamación dijeron, no, vamos a llamarnos Frente de Artistas del Borda porque con esto vamos a mostrarle a la gente que los que vivimos en el Borda podemos hacer cosas tan interesantes como cualquier persona de afuera. De ahí surge el nombre. Después vimos cómo podemos nosotros construir un proyecto donde los pacientes sean partícipes. Paciente es un término clásico, sí. Generalmente ahora se denomina usuario, nosotros le llamamos tallerista porque trabaja en un taller de arte. Entonces dijimos que a contrapelo de lo que es una institución, que generalmente es una estructura vertical, que hay un director, directores asistentes, jefe de servicio, médicos, técnicos, enfermeros. Los pacientes abajo los usuarios no tienen ninguna posibilidad de modificar esa estructura. Claro. Entonces nosotros dijimos, vamos a hacer este proyecto, vamos a construirlo entre todos, entre los que viven ahí adentro del hospital y los que venimos de afuera, tanto la parte artística como psicológica. Y ahí dijimos, bueno, hagamos un espacio que le llamamos asamblea. Es una reunión donde estamos todos los que coordinamos los talleres y participan de los talleres, y ahí tratamos de discutir entre nosotros formatos e ideología del proyecto Frente de Artistas del Borda. Esa ideología era decir, bueno, vamos a hacer un proyecto que cuestione a la institución manicomial porque es un lugar donde se violentan los derechos humanos. Dijimos también que si vamos a hacer talleres tenían que estar coordinados por artistas. ¿Por qué por artistas? Porque es el artista el que tiene los elementos conceptuales y prácticos que va a permitir a la persona que integra el taller entrar en un proceso creador y que ese proceso creador lleve una producción y que esa producción tenga calidad y esa producción se tenga que mostrar en el afuera, claro, como una buena producción artística. Bueno, esos serían como los elementos fundamentales de los cuales se construyó el Frente de Artistas del Borda. Creemos que esta experiencia produce 3 efectos. Un efecto, para ir cerrando un poco, después podemos, a ver que ustedes me hagan alguna pregunta. Un efecto sería lo personal, ¿no? La persona, como habíamos dicho, el manicomio generalmente lo que intenta es destruir las capacidades que tenemos como seres humanos. En el manicomio no podés pensar, no podés sentir, no podés hacer. Pichon Rivière decía, famoso psicoanalista, psiquiatra, psicólogo social, que uno es sujeto, es persona a la medida que pueda pensar, sentir y hacer. El manicomio te destruye esa capacidad. No sos más persona, sos un objeto, sos un ente arrumbado en un rincón del hospital. Después creemos, es el primer efecto, o sea, que él vuelve a sentirse que sea persona, que puede pensar, sentir y hacer, que puede crear y que puede ser digno de mostrar lo que hace a otro. El segundo efecto que produce es institucional. Toda institución cerrada, como es un manicomio, como es una cárcel, en general intenta que todo lo que pase ahí adentro no se sepa. Que realmente pasan la mayoría de las cosas malas, cosas feas, desagradables, que atentan a la dignidad de las personas. Entonces, del momento que sale el Frente de Artistas, no solo sale el arte, sino que sale el paciente, sale el usuario, el artista, que por su propia producción puede denunciar lo que le pasa adentro. Pero además, como somos artistas, generalmente nos convocan la radio, la televisión, la prensa escrita, y que podemos la posibilidad de denunciar lo que pasa adentro. Eso que se escucha afuera, que se ve afuera, vuelve adentro del manicomio y produce un nuevo movimiento. Aquellos que están a favor de un cambio y aquellos que están en la statu quo de la institución. Y el tercer efecto que produce es lo social. En la medida que la gente como uno en la calle no tiene información, la gente sigue pensando que los locos tienen que estar encerrados en un manicomio. El Frente Artista, al momento de salir, modifica ese pensamiento. Claro. Clarísimo. Difícil, está perfecto. Es apasionante, ¿eh? Sí. Créame que lo que usted explica rápidamente
que supone muchas horas de trabajo. Es realmente apasionante. La pregunta de, no sé, ¿cuántas personas internadas hay en el Borda? Un número aproximado, ¿no? No, el Borda actualmente hay alrededor de 600 personas. Cuando De yo esas entré seis- había 2.500, hoy hay 600. ¿Y eso se debe a que? Eso se debe a varias razones. No por un proyecto de desmanicomenización, no. sino generalmente por un proyecto económico o por un proceso económico. Generalmente produce cada paciente un gasto tremendo. Claro, y hubo una política a partir de Cavallo, ¿se acuerda de Domingo Cavallo, famoso, No nos que vamos tiene a que ver olvidar mucho nunca. también con la deuda externa que usted explicaba? Sí, señor. Él en un momento municipalizó todo lo que sean los institutos y escuelas del Estado Nacional, lo pasó a la municipalidad. Exacto. Ahora se llama jefatura de gobierno. Eso redujo muchos pacientes que eran del interior, de Córdoba, Tucumán, eran devueltos a su Trasladado a su provincia. Ahí provincia. redujo como un 50%. Después todos los convenios con las obras sociales, sindicatos, también fue reduciendo, pero todo para reducir costos, para que el gobierno de la ciudad tenga el menor costo posible en cuanto... Ese es uno de los elementos. No, el problema fundamental, sino después si aquellos que ya no están a la deriva, abandonados, Sí, digamos. es una política general. Yo creo que la política general, lo que usted también explicaba con el tema de la deuda que lleva a estos gobiernos a que haya muchas personas en la calle, sin vivienda, sin trabajo. Esto se repite dentro del manicomio, ¿no? Aquellas personas que son a veces dado de alta no tienen dónde vivir, no tienen Claro, quien los cobije. No hay familia. No hay familia, La entonces abandonó. quedan abandonados. Son otros, estas personas que uno ve en las calles durmiendo bajo un techo o bajo un galpón o lo que sea, ¿no? Algo peor, son algunos de los que están en la calle, porque ahora hay muchos más en la calle que no son expacientes de un más bien, hospital claro. psiquiátrico. Digo, ¿no? algunos de esas personas que están en la calle son expacientes. Claro, algunos. así Yo quiero es. preguntar, digo, hay una ley, voy a leerlo, 26.657, ¿no? Sí. Esta ley vino, ¿no? Un poco a proponer este cambio, más allá de que evidentemente no se logró. Digo, pero ¿qué beneficios trajo el impulso de la ley? Bueno, la ley fue un elemento revolucionario, ¿no? Muy importante. Muy interesante. O sea, el gobierno anterior, un poco apoyado por las experiencias a nivel mundial de desmanicomización y por otras leyes. Ustedes saben que la Ciudad de Buenos Aires tiene una ley de salud mental del año 2000. Ningún gobierno desde el 2000 a esta parte la puso en funcionamiento. Que no es tan innovadora como la ley nacional, pero que tiene elementos renovadores. La Ley Nacional de Salud Mental, justamente la 26657, dictada del gobierno anterior y votada unánimemente por el Congreso, prevé todo esto. Y elaborada por expertos, ¿no? Vicente Gari y compañía. Sí, elaborado por muchas instituciones y organizaciones. ¿no? Yo me También. acuerdo que estuvieron en el Borda, el Frente de Artistas, Gorbar, que fue uno de los mentores de la ley, él con otro equipo de gente iba hacia las instituciones, se debatía la ley, se discutía, se hacían aportes. Yo creo que fue una ley innovadora. Incluso estuvo aquí el que es actualmente director de salud mental de Trieste, y él dijo que era mucho mejor esta ley que la italiana, que fue ya toda una innovación en su momento, ¿no? Yo creo que no se pudo aplicar, hay mucha fuerza interna. Incluso profesional, ¿no? Sí, yo creo las organizaciones médicas, sí, las organizaciones corporaciones, sindicales, las corporaciones, los laboratorios. Usted sabe que una persona internada, según dicen los profesionales que saben, consume, internada en un manicomio, consume entre 60 y 70% más de medicación que si fuera un tratamiento ambulatorio personalizado. Eso significa que si se cierran los manicomios, en este momento hay alrededor, cuando hablo de manicomios, no solo públicos, sino los privados, Claro. que a veces son más siniestros que los públicos, porque además se juega con el dinero de las personas, o sea, hay un negocio. Tiene menos controles, digamos, del Estado, al ser no ser del Estado. Hay alrededor de 20.000 personas internadas. Alfredo Moffat decía, si
la medicación no solo tranquiliza a las personas con sufrimiento mental, sino a los dueños de los laboratorios, porque si no dejarían de percibir millones de dólares o de pesos al final del año si se cerraran los manicomios. Entonces, hay una cantidad de presión económica y política y social que hacen que los manicomios no se cierren y que la ley no se pueda llevar a cabo, ¿no? De todas maneras, sí hay una exigencia que antes no se hacía de la voluntad, ¿no?, del paciente, o si no, la intervención judicial. Digamos, ya no es aquella cuestión de que un familiar veía mal a su madre, hijo, padre, tío y lo internaba, digamos. No, la ley justamente tiene elementos. Ha significado avances. Sí, yo muy pequeñas en relación a lo que podía y a lo que la ley ofrece, desde luego. Creo que no hubo, no sé si no hubo una decisión política o no hubo recursos económicos. Yo creo que la competencia. Yo creo que van un poco las dos cosas. Las corporaciones hicieron una batalla. Sí. Económica se puede hacer, porque las experiencias a nivel mundial se hicieron con los mismos recursos económicos y con los mismos recursos humanos y técnicos que se utilizaban en el manicomio. Ustedes saben, dicen que actualmente un paciente internado en el manicomio cuesta más de 70.000 pesos por mes. Con un cuarto o un tercio de eso ya resolvemos el problema económico de subsistencia de cada persona. Sí. Alquilás un departamento, le das un dinero y el resto lo volcás a la terapia. O sea que hay una cantidad de elementos económicos que ponen en objeción el proyecto de desmanicomización y no es tal. Por ejemplo, el tema de los sindicatos. Algunos sindicatos aducen que no, porque con esto lo que se quiere es privatizar la salud, con esto los trabajadores. Y la ley no prevé eso. La ley dice que deben garantizarse, y no solo eso, las experiencias a nivel mundial, esto ha traído más fuentes de trabajo. La ley dice que no debe debe mantenerse el personal, debe además incorporarse nuevas personas, porque hay todo un trabajo interdisciplinario que ahora no lo hay. Claro, entonces se suman otras actividades que ahora no están, otros actores que hoy no están. Entonces, la ley es revolucionaria. Creo que al no avanzar, ahora estamos en un retroceso. Este gobierno ha puesto, yo creo que el proyecto que tiene es que la ley no exista. Lógico. El proyecto es este. Ya ha suspendido un par de artículos. Por ejemplo, en septiembre del año pasado había un límite para poder internar. Un artículo que decía que a partir de septiembre ya había un límite para internar. Ya ese artículo lo sacó, o sea que ahora tienen la libertad los... ¿Sí? No hay información sobre ese... Sí, hay información. Yo no lo he leído en ningún lado. Sí, salió en septiembre, si se busca, googleás bien. Importante. Sí. O sea que ya difundir, tiene libertad, ¿no?, de internar durante indeterminado tiempo. Ahora, el drama que la internación al estilo tradicional, clásico, era de larguísima duración, algunos de la vida entera. Por ejemplo, ahí tenía características de verdadero abandono de personas. Claro, y sí. Bueno, en Trieste, cuando yo estuve, el promedio de internación era de 13 días. En el Borda en este momento es 15 años, ahora. Claro. Cuando yo fui era de 20 a 25, cuando yo entré. Ahora es de 15 años. O sea, fíjense usted, hay personas que yo lo he visto morir. Bueno, Jacobo Figman, un poeta extraordinario, murió en el Borda después de 40 años de estar internado. Yo he visto morir compañeros o gente internada después de haber vivido toda su vida ahí, 30, 40 años de vivir en un manicomio. O sea, no hay de haber habido una política de externación y de desmanicomización, eso no hubiese sucedido. Es que no es necesario que suceda. No es necesario. Realmente, inclusive con un concepto de economía, suponiendo que necesite o se justifique los aspectos económicos, en realidad es una forma de ahorro real. Porque esa persona tampoco se aleja totalmente de la producción. Es un consumidor de otra naturaleza. Sí, un productor y consumidor, las dos cosas, porque produce. Entonces, realmente uno se pregunta, ¿cómo es posible? Yo me pregunto, porque eso me lo pregunté muchas veces, ¿cómo es posible que profesionales, psiquiatras, psicólogos, hayan llevado una campaña contra la ley de esta naturaleza? Si va contra sus principios profesionales, va contra su propia formación. Yo creo que tiene que ver ahí los intereses económicos son de tal peso
que hacen olvidar y tiran a la basura sus propios conocimientos. Sí, interés económico y también la cuestión del poder, ¿no? La hegemonía que se tiene sobre una disciplina, sobre una institución, ¿no? Que es el médico como el poderoso, el hecho de socializar digamos, la atención, en el sentido que entre un psicólogo, que entre un terapista, que entre un trabajador social, que entre un juez, que entre un abogado, en un trabajo interdisciplinario, ya el poder se minimiza. Al psiquiatra le cuesta mucho trabajar interdisciplinariamente. Después hay otra cuestión, ¿no? Hay una cuestión de élite, también una cuestión elitista, decir, bueno, un médico en el Borda va, trabaja 2 o 3, 4 horas y vuelve a su consultorio. Las experiencias desmanicomizadoras tienen que ir por las callecitas de Buenos Aires, a ir recorriendo los lugares, que le va a requiere un mayor tiempo. Hay poner el cuerpo de otra manera que no están dispuestos a hacer. Además de perder todas estas prebendas económicas, ideológicas. Además, y sociales, hay curas que tienen las instituciones. Hay curas, no son en todos los casos enfermedades permanentes que no tienen salida. No, más bien, hoy en día, con todo el avance de la farmacología, de la psiquiatría, del psicoanálisis, hoy una persona no se es siempre loco. Vos podés estar un momento, podés tener una crisis, como podés tener un cáncer, como podés tener una úlcera, pero ha avanzado tanto que hoy se supera eso. Y después, quizás tenga uno que tomar, o una persona, tomar una medicación para el resto de su vida, pero no necesariamente tiene que estar internado el resto de su vida. Y además debe pesar también, digamos, esa concepción morbosa de una familia que no quiere aparecer con un enfermo mental porque lo considera un demérito global de la sociedad familiar, ¿no? Entonces ocultan al enfermo y está fuera de circulación y no existe. Sí, a ver, yo ahí yo a la familia no la culpo de nada. O sea, la familia primero, en un proyecto como desmanicomizador, tendría otra actitud la familia. Yo creo que si la familia, en la medida en que no tiene una información y que tenga que ver a su hijo, a su esposo, a su hermano internado en esos lugares, en esas condiciones, genera un nivel de rechazo, de resistencia. Yo creo que si hubiese un proyecto de desmanicomización donde la persona está internada unos días con cierta dignidad y después tiene un tratamiento ambulatorio, yo creo que asumiría el problema mucho más digno, desde otro lugar, sí, desde otro lugar, y no esta cuestión del horror que produce tener a un familiar internado en esas condiciones. Yo me pongo en el lugar de cada familia y los comprendo, porque es muy triste ver a un familiar en esas condiciones, ¿no? En esas condiciones. Vamos a una brevísima pausa y enseguida regresamos. La salud pública, la educación pública y la igualdad de oportunidades son derechos de todos. Hacé valer tus derechos. Y regresamos, seguimos conversando con Alberto Saba, coordinador del Frente de Artistas del Borda, y nos contaba de manera muy global y muy importante y muy profundo todo lo que tenía que ver con el recorrido. Pero ¿cómo está hoy, digamos? Hablamos de la ley, hablamos de los inicios. ¿Cómo es hoy este frente? Y digamos, ¿qué proyectos tienen para esto? No la voy a poder decir la palabra descomianización. Nunca la voy a poder decir. Estamos a nivel global en un retroceso. O sea, por parte del gobierno central, estoy hablando del gobierno nacional, y del gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, donde está el Hospital Borda, no les interesa el tema de la salud, no le interesa el tema de la salud mental. Por lo tanto, hay un retroceso y nosotros prevemos que hay como un interés muy grande para que la ley, no sé si la eliminen, pero que no la pongan en efecto, ¿no? En efectos positivos. Con respecto al Frente de Artistas, estamos en una situación también complicada porque en general toda nuestra actividad, quiero aclarar algo, el Frente de Artistas, si bien pertenece al Borda, no somos del Borda, no pertenecemos a la estructura del Borda. ¿Eso qué significa? Que no tenemos sueldo, que no tenemos recursos técnicos, todos los coordinadores, somos 11 talleres con 30, 40 coordinadores, ninguno cobra, todos son voluntarios, o sea, no hay un reconocimiento institucional de la experiencia. Que no sería se la importante ve. Que sí, ¿no? Digo que sería importante, porque además la potencia que tiene el arte, nosotros pero hemos demostrado. Es una señal clara de lo que ve el Estado con respecto al servicio. Tal cual, es
es así, hay una negación total, no la considera de importancia. Por ejemplo, nosotros cada 2 años hacemos un festival latinoamericano que le llamamos de arte, una puerta a la libertad, no al manicomio. Antes llamábamos Festival de Arte de Artistas Internados en Hospitales Psiquiátricos. Ya llevamos, es un invento nuestro, no existe en el mundo, lo hacemos en Mar del Plata cada 2 años. El primer festival se hizo en Buenos Aires en el año 89 con 70 personas, 7 grupos nada más. El último que hicimos el año pasado en Mar del Plata fueron 800 personas, de los cuales el 70% tiene que ser pacientes psiquiátricos que hacen arte. No es un congreso de profesionales ni de técnicos del arte, sino son los propios pacientes que ofrecen su producción artística y entre todos debatimos este tema de la desmanicomización, para qué sirve un manicomio, qué es locura y arte. O sea, el arte tiene una potencia que genera una conciencia nueva y además propone hechos concretos, que es cómo puede ayudar a la desmanicomización. Nosotros creemos que le propusimos al gobierno anterior, en su momento, cómo el arte puede ayudar a la ley y cómo la ley puede ayudar al arte. Nos dieron algunos elementos, recursos a veces para financiar un festival, pero en general nunca nos invitaron tampoco a sentarnos en una mesa cómo el arte podía ayudar potencialmente. En Italia, por ejemplo, el arte se iba a las plazas con los grupos de teatro y se hacía un espectáculo de teatro y se debatía con la gente lo que es la ley de salud mental. O se iba a un programa de televisión, se hacía una canción con los artistas y después debatían con el público lo que es un proyecto desmanicomizador. Yo creo que el arte puede generar una conciencia nueva, no solo en la base social, sino también en la superestructura política, que puede ayudar a cambiar la ley, ¿no? Y eso cambiaría por completo la coyuntura de los pacientes o personas padecientes, ¿no? Digamos, cambiaría por completo esta visión de lo que va a pasar, de que, digamos, cuál es su rol en la sociedad. Sí, además yo creo que también la gente se posesiona no de un lugar misericordioso, pobrecito, loco, sino una cuestión más política, más ideológica. A ellos se suman organizaciones de derechos humanos, organizaciones políticas, organizaciones artísticas, vecinos, a sociedades de fomento que adhieren a este proyecto y se suman a la lucha y a la resistencia en favor de la desmanicomización. Y la ley tiene elementos, si realmente la ley pudiera aplicarse, tiene elementos ya para producir ya mismo una revolución en el campo de la salud. Así es. Bueno, vamos a bregar por eso entonces, vamos a luchar también por eso. Gracias, Alberto, por haber venido hoy acá y nos encantaría que vuelvas a venir pronto para seguir charlando, porque la verdad es que queda un montón de cosas todavía que se pueden seguir conversando y difundiendo, ¿no? Yo les prometo, si ustedes quieren un día venir con un par de talleristas, usuarios y algún coordinador, que ellos mismos cuenten. Claro, pero ya nos comprometemos a eso, que pronto vamos a hacer. Cuando quieras, podemos venir con un par de compañeros. Una vez estuvimos en otro programa y estuvieron acá y ellos tienen la vivencia directa de lo que es un manicomio y lo que puede producir un proyecto. Totalmente. Bueno, muchas gracias por haber venido. Vamos a un cortecito pequeñito y ya entonces escuchamos la palabra de Enrique Pochat en su columna habitual El Sur. Tus derechos valen. Conocelos, defendelos. Y así será. Los sábados a las 11, el Defensor del Pueblo se comunica con vos. Hacé valer tus derechos. Con el Defensor del Pueblo, Abraham Leonardo Gac y su equipo de colaboradores. Hacé valer tus derechos. Todos los sábados a las 11 de la mañana por FM en Tránsito. www.defensoriamorón.gov.ar. En esta semana, desde el 21 y hasta mañana 25 de junio, se celebra en diversos lugares de la zona andina la Inti Raymi, expresión quechua que traducimos como la fiesta del sol. Antiguamente llamada también Huaua Inti Raymi, fiesta del sol niño, una ceremonia incaica y andina en torno de Inti, el dios sol, que se realiza cada solsticio de invierno en el hemisferio sur. Las comunidades indígenas del legado incaico, asentadas en diversas partes del antiguo territorio inca, en las actuales naciones de Ecuador, Perú, Chile, el noroeste argentino y Bolivia, celebran el inicio de un nuevo ciclo anual, cuando en cada día comienza a extenderse el tiempo en que el sol ilumina sobre la tierra. Esta celebración se corresponde con la fiesta del sol naciente a fines de diciembre en algunas regiones del hemisferio norte.
La Iglesia cristianizó esa celebración dando origen a la fiesta de la Navidad el 25 de diciembre. Cuando pensamos en el sur desde un punto de vista geográfico o geodésico, hablamos del hemisferio al sur del Ecuador, con vastas zonas ocupadas por los mares, donde habita apenas 1 de cada 10 personas del planeta. Las concentraciones humanas más importantes de este hemisferio se encuentran en Brasil y en la isla indonesia de Java. Históricamente, este hemisferio ha sido considerado como un hemisferio menos desarrollado que el del norte. En el momento actual y hacia el futuro cuenta con varias ventajas relativas, a pesar de los problemas que debe enfrentar. Por ejemplo, tiene grandes recursos naturales. Y en el hemisferio sur, los niveles de contaminación son considerablemente más bajos que en el hemisferio norte, debido a la menor industrialización y a la menor población, aunque en las últimas décadas la industrialización y el desarrollo económico han evolucionado significativamente. Pero el sur, como concepto geopolítico, económico y cultural, abarca más que la mera adscripción al hemisferio al sur de la línea ecuatorial. Hablamos del sur en contraposición al norte como el conjunto de las naciones y de los pueblos que luchan para superar la dominación impuesta por las naciones y los grupos de poder más poderosos del mundo, en general ubicados en el hemisferio norte. En ese sentido geopolítico, económico, cultural, toda Latinoamérica, África entera y en cierto sentido los países emergentes de Asia como la India quedan englobados total o parcialmente en el concepto de sur. Totalmente en cuanto a que sus pueblos participan de la suerte de las multitudes que luchan por ejercer su derecho básico a una vida más humana. Parcialmente en cuanto a que los ideales de paz, expresados en la no existencia de armas nucleares, por ejemplo, no son compartidos en totalidad por algunas naciones. India y Pakistán, como China, han desarrollado armas nucleares. Aunque sus pueblos amen la paz, lamentablemente el sur no ha estado ni está exento de guerras. Pero estas adquieren características particulares. Son impulsadas desde el norte, o en todo caso responden a los intereses de las naciones imperiales del norte. Paraguay, en el siglo XIX, procuraba un desarrollo autónomo e industrial. Sufrió la agresión de sus vecinos, Brasil, Argentina y Uruguay, que respondían a los intereses británicos. Entre 1865 y 1870, Paraguay quedó destrozado y diezmado, sobre todo en su población masculina. Entre 1932 y 1936, los ejércitos de Bolivia y Paraguay comenzaron una guerra digitada por las petroleras Standard Oil, Yankee, y la Shell, anglo-holandesa. Duró esos años, murieron más de 100.000 combatientes y ambos pueblos se desangraron. Nunca se encontró petróleo en la región del Chaco Boreal, por cuyo dominio se enfrentaron. Chile arrebató el litoral marítimo de Bolivia en la Guerra del Pacífico en 1879, que también costó territorio a Perú en su litoral sur. La gran beneficiada fue la Compañía del Salitre de Antofagasta, de capitales británicos, que desarrollaba sus actividades en territorio hasta entonces de Bolivia y que pasó a ser chileno. La mayor alianza bélica a nivel global es la Organización del Tratado del Atlántico Norte. Refleja la continuidad del propósito de supremacía que guió la política de los estados del norte, los Estados Unidos en América con su socio Canadá y las naciones dominantes de Europa. Los conflictos bélicos que protagonizaron las dos guerras mundiales fueron guerras interimperialistas.
Las que libraron contra las naciones al sur de los imperios fueron por la dominación colonial, en tanto que los pueblos del sur debieron luchar para lograr su independencia de las potencias imperiales. La identidad de nuestra patria tiene como un componente fundamental su pertenencia al sur. En el himno nacional de la Argentina anunciamos que las provincias unidas del sur han abierto el trono de mayor dignidad, el de la igualdad, en contraposición a los tronos ocupados por los monarcas que han subyugado a los pueblos. Han abierto ese trono de igualdad y proclaman la libertad, por lo cual el pueblo argentino recibe el saludo de las mujeres y los hombres libres del mundo. El mes próximo celebraremos un nuevo aniversario de la Declaración de la Independencia de las Provincias Unidas de Sudamérica, independencia de los reyes de España y de toda otra dominación extranjera. Los representantes de las provincias, sobre todo los más esclarecidos, cuando declararon la independencia no pensaban en originar un Estado compartimentado, desinteresado de la suerte de los otros pueblos del continente. Consideraban que la nación que surgía independiente era la gran patria heredera de las tradiciones originarias. Esa visión se expresa en la propuesta de Manuel Belgrano de constituir una monarquía regida por un rey descendiente de los incas, con capital en el Cusco, en la región donde en estos días nuestros hermanos celebran la Inti Raymi, la fiesta del sol. El tango Vuelvo al Sur, con letra de Fernando Solanas y música de Astor Piazzolla, refleja esta valoración de nuestra identidad como pueblo del sur. Lo escuchamos interpretado por el artista brasileño Gaetano Veloso. Vuelvo al sur, como se vuelve siempre al amor. Vuelvo a vos con mi deseo, con mi temor. Llego al sur como un destino del corazón. Soy del sur como los aires del bandoneón. Sueño el sur, inmensa luna, cielo al revés. Busco el sur, el tiempo abierto y su después. Quiero el sur, su buena gente, su dignidad. Siento el sur como tu cuerpo en la intimidad. Vuelvo al sur, llego al sur, te quiero.
tiempo abierto y su después. Quiero el sur, su buena gente, su dignidad. Siento el sur como tu cuerpo en la intimidad. Vuelvo al sur, llego al sur, te quiero. Todos tenemos derecho a enseñar y aprender. Hacé valer tus derechos. Y ha llegado el mediodía en este programa del Defensor del Pueblo, 12 horas de este sábado que estuvimos charlando con Alberto Saba sobre cosas tan interesantes como la salud mental, la ley y la necesidad de seguir peleando y luchando, ¿no?, por estas cuestiones. Así que muy interesante este programa de hoy. Y nos despedimos hasta el próximo sábado, como siempre, con Enrique Pochat, con Abraham Gac, con Valeria Fernández, yo misma, con Florencia Citelli en los controles técnicos y en esta casa que está a punto de cumplir 30 años, FM en Tránsito. Yo le iba a preguntar, el sábado que viene no es todavía el 8, ¿no? No. Ah, bueno. El 8 de julio estaremos apoyando los festejos de FM en Tránsito, pero no vamos a estar en el estudio, vamos a estar en las calles. No está nuestro programa, pero van a estar transmitiendo todos los festejos en las calles, con una bicicleteada. Va a haber un montón de actividades que hace la cooperativa de trabajo, que ya cumple 30 años, la primer radio cooperativa de este país. Así que ahí estaremos junto a la cooperativa de comunicación social. Como siempre nos vamos a encontrar el próximo sábado, ese sí. Y mientras tanto los saludamos a los oyentes y les decimos que tengan una muy buena semana, especialmente que tengan una buena semana de estudios, una buena semana de trabajo y, como dice Enrique Pochat, que sea por la paz y la justicia. Hasta entonces. Hacé valer tus derechos. Con el Defensor del Pueblo, Abraham Leonardo Gac y su equipo de colaboradores. Comienzo del espacio publicitario. Estudiar